Saludos a todos, bienvenidos a una nueva entrega de esto que es la entrevista aquí en despertar.cr, en esta secuencia en la que discutimos los principales temas nacionales. Hoy contamos con la presencia de la diputada Carolina Delgado, que precisamente este lunes estará registrando su precandidatura dentro del Partido Liberación Nacional. Ya todo este proceso, como lo hemos venido diciendo en los últimos días, pues arranca para los partidos que van a tener convenciones internas para la escogencia de su candidato presidencial. Es una situación que iremos revisando durante todo el año, en tanto pues también las asambleas nacionales tendrán que ir definiendo lo que corresponde al tema de las papeletas para diputados, que es el otro proceso que se va a llevar a cabo el domingo 1 de febrero del próximo año. Doña Carolina, gracias por aceptar la invitación aquí en despertar.cr. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, venir a conversar este proceso que estamos iniciando, no solamente en Liberación Nacional, y en todos los partidos que van a definir quiénes van a ser sus candidatos o candidatas para aspirar a la presidencia de la República. Yo siempre estas entrevistas las iniciaba con otra pregunta que voy a dejar para más adelante, porque me parece que han habido muchos cambios en los últimos años que hay que valorar. Tenemos una situación convulsa, gestada claramente por el presidente de la República, Rodrigo Chávez, pero también los otros actores políticos, de alguna manera, han tendido a caer en ese mismo terreno de repente. Y esto nos plantea un escenario que no habíamos visto. Vamos a ver, para 2018 se da un cambio también, pero en otra línea, por los temas que se introducen en la campaña y sobre todo la polarización que se da en cuanto a los temas relacionados con la comunidad lesbi-gay. En esta ocasión no estamos hablando de ese tema como eje de discusión en una campaña, sino más bien la polarización que se ha dado. Dice el presidente que en torno a personas, yo leo más en torno a instituciones. Y ciertamente tenemos un presidente de la República que está en campaña abierta. Aquí el jueguito del lapicerito y del tic-tac es claramente campaña política, es decir, los que sabemos algo de semiología y semiótica lo entendemos perfectamente. En ese escenario, ¿cuál es el reto para los partidos políticos, doña Carolina? Yo creo que claramente, usted lo acaba de decir, a pesar de que tenemos todo un escenario convulso, creo que la gente está esperando buscar soluciones, y en ese sentido los partidos tenemos el reto de llamar al diálogo, de hacer propuestas reales para solucionar los problemas que hoy está enfrentando el país. Porque decir que lo voy a solucionar no significa que se han estado solucionando problemas. Yo creo que se han venido agravando algunos temas en seguridad, en educación, en salud, y todos los ciudadanos, sea de San José, de Limón, de Guanacaste, están esperando tener propuestas reales para solucionarlo. Y entrar en la discusión no va a solucionar esos problemas. Lo único que va a hacer es que tengamos un país que finalmente crea que el pleito es la solución cuando realmente no lo es. Pero yo soy muy frío en el análisis. Sí. Vamos a ver, y a mí me inquieta una cosa. Yo no estoy seguro de que eso que usted dice sea una lectura correcta, más allá de que quisiera que lo fuera. Porque después de 2 años y 8 meses de estar en la presidencia, el señor Chávez tiene una altísima popularidad de acuerdo con la encuesta más seria que se hace en este país en este momento, que es la del CIEP de la Universidad de Costa Rica, que además desglosa algunos elementos que le permiten a uno una lectura interesante de todo esto. No nos dan simplemente un dato y decir tiene tanto % de apoyo. Sí, es cierto. Una cosa es el apoyo al presidente y otra cosa
es el apoyo a su gestión de gobierno. Pero quedándonos con la primera línea, la del apoyo al presidente, a mí me llama poderosamente la atención. Me parece que su estilo confrontativo, de discusión, de descalificación, le gusta mucho a un bloque muy importante de la población en tamaño, y eso me parece que refleja algo que yo he planteado por años, de que en este país hay un doble discurso, ¿verdad? Es decir, usted habla con la gente normalmente y le dicen, no, eso, yo no voy por ahí, pero cuando contestan sin que le vean la cara, contestan otra cosa. Entonces, yo no estoy seguro de que realmente la lectura sea esa. A mí me llama poderosamente la atención. Y si uno lo ve, es un dato consistente a través de todos los cortes trimestrales que nos ha ido dando el CIEP durante toda la gestión del señor Chávez. Bueno, indudablemente sigue manteniendo su nivel de popularidad a pesar, digamos, o porque es tan confrontativo. Pero eso no le está trayendo soluciones a la gente. Puede ser que le guste a la gente el modelo, pero no le está, yo creo que poco a poco estamos empezando a ver de que sí tenemos crisis fuertes. Aquí se muere una persona cada 9 horas. Nunca habíamos tenido el nivel de inseguridad que tenemos el día de hoy. Y en el momento que ya empiece a tocar nuestras comunidades, y lo empieza a tocar, poco a poco, no solamente es eso de que se matan entre ellos, no, es que están muriendo niños inocentes ante ráfagas de balas en diversas comunidades. Entonces, entrar en ese juego de confrontación, sí hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con ideas, hay que hacerlo con propuestas. Y hay que cambiar el diálogo. Pero hoy parece que la gente, a una buena cantidad de costarricenses, eso no le importa. Bueno, yo creo que... Les gusta más la fanfarria y no sé. La confrontación, tal vez en algún momento están tratando de expresar la frustración que he tenido porque no se han generado, eso es lo contradictorio, ¿verdad? Yo creo que finalmente la gente le gusta eso, ver porque hay problemas que no se han solucionado, pero lo que le decía, decirlo no es solucionarlo. No, totalmente de acuerdo. No están llegando a final de mes con los recursos que están teniendo, con los ingresos que están teniendo, y no solamente eso, no solo la gente de menos recursos, todo el sector productivo exportador, el turismo se está viendo afectado por el tipo de cambio, porque los ingresos de fiscales están bajando también, entonces la inversión social cada vez se reduce más. Entonces yo creo que ese sinsabor que tiene la población, a pesar de que le gusta el estilo del presidente, poco a poco les está afectando en su quehacer diario y en su vida diaria. Ahora sí, dígame una cosa, ¿Sí? Porque cuando uno sale a buscar votos para alcanzar la presidencia de la República, le está diciendo al costarricense, yo soy la persona indicada. ¿Por qué Carolina Delgado es la persona indicada? Bueno, porque porque he demostrado que quiero servir, que amo a Costa Rica, que quiero que las personas vivan mejor, tengo el carácter, tengo la preparación y la experiencia, no solamente en el legislativo, en el ejecutivo, y conozco cómo se administra el país. Y de manera honesta conozco los problemas que tiene el país. No soy una mujer del área metropolitana, he recorrido Costa Rica por más de 30 años, de costa a costa y de frontera a frontera. Conozco las realidades y he trabajado con ellos para buscar soluciones. Y eso me permite tener la posibilidad de buscar esas soluciones y hacer que realmente se den. El Partido de Liberación Nacional, al cual usted pertenece, es de la escena política actual el de mayor vigencia en el tiempo. Sí, y es el partido que más veces ha gobernado durante el periodo de la Segunda República. Pero también el Partido de Liberación Nacional por primera vez pierde 3 elecciones consecutivas. El Partido de Liberación Nacional, si bien, por ejemplo, en la última elección municipal el año pasado, es el único que presenta candidaturas para ese momento en los 83 cantones,
pierde una cantidad importante de alcaldías, es decir, elige menos alcaldes. El Partido de Liberación Nacional, desde hace rato, si bien es la fracción con más diputados en la Asamblea Legislativa, ha venido cediendo sistemáticamente curules. Ahí yo leo que el Partido de Liberación Nacional viene en un proceso de degradación de lo que llegó a ser en algún momento. Sigue siendo Liberación Nacional la plataforma apropiada para presentarse en unas elecciones, y se lo consultó, además porque estos organismos políticos tienen que irse readaptando en el tiempo, y me da la sensación de que Liberación se está quedando. Bueno, realmente la última vez que tuvimos mayor cantidad de diputados fue en la elección de Laura Chinchilla, que ganamos la elección en primera ronda, tuvimos 24 diputados, y a partir de ahí hemos estado navegando. Que 24 ya no eran 29 o 30. No, ya no eran 29 o 30, pero ya habían otros actores en la escena política, ¿verdad? En esta última elección recuperamos diputados, no perdimos diputados. Creo que eso hace demostrar que sí, que tenemos una plataforma activa y que hemos logrado consolidar en el tiempo. Yo lo digo, es como el Saprissa perdió el campeonato, pero sigue preparándose de la mejor manera para poder ir a un nuevo campeonato. Bueno, esto nos pasa en todos los equipos. Tienen que ver procesos de reforma. ¿No se parece más a la liga? No, porque la liga tiene muchísimo más tiempo de estar perdiendo. Yo creo que genera menos esperanza y llega al final y se queda bien en la puerta antes de entrar en el campeonato. Vamos a ver, igual han tenido sus estrellas y se preparan para ganar. Nosotros en el Saprissa exactamente lo mismo. Liberación tiene una fortaleza a diferencia de los demás partidos políticos. Hemos estado más en el tiempo, somos un partido muy consolidado, tenemos una estructura fortalecida. La Fuerza de Liberación no pasa, pasa por toda esa estructura, por esas personas que están en cada uno de los distritos del país. Pero doña Carolina, es que yo quería llegar a ese punto. Ajá. A mí me da la impresión de que en Liberación se quedaron con la estructura, pero resulta que el día de las elecciones, cada voto cuenta. Sí. Entonces, esa estructura tiene que servir para movilizar al electorado, cosa que claramente no ha logrado hacer en los procesos recientes el Partido de Liberación Nacional. Sí, conserva estructura a nivel nacional, es el que más estructura tiene, ya lo dije, pero no traduce eso. Antes se hablaba de que, cuando era el bipartidismo, se hablaba de que las elecciones las ganaba Liberación o la Unidad, por la movilización, dependiendo de cuál podía movilizar más electores hacia las urnas. En eso Liberación ha venido fallando, bueno, todos han venido fallando en los procesos recientes. Entonces, ¿cómo revertir eso? Realmente el partido está sufriendo una transformación. De alguna manera esta elección va a marcar un antes y un después en Liberación Nacional. Esta no va a ser una elección de nombres tradicionales, de figuras tradicionales. Va a empezar a salir nuevos liderazgos que han estado ahí en el partido y que finalmente puedan venir a dar la cara y participar. Vea que hasta hoy, hasta este proceso, vamos a volver a tener candidatas mujeres en un proceso de Liberación Nacional. Y eso va a hacer que se renueve el partido. Ya hemos pasado de eso, lo pasamos en los 80, cuando pasamos a una elección abierta, que antes era por Asamblea Nacional de Partido, pasamos a un proceso abierto diciéndole a todos los costarricenses y a los liberacionistas que podían ir a votar por el candidato del partido. Bueno, hoy tenemos esa posibilidad de transformarnos, no solamente en los liderazgos, sino en las propuestas que podamos hacerle al costarricense. Pero si nos vamos a las asambleas de cierre del año anterior, y digo las asambleas, pues no sé, formalmente como que fue solo una, pero hubo como 3 o 4 intentos y hubo dos momentos de asamblea. Si nos vamos a eso, y más allá del tema de que si siguen
perteneciendo o no, que todos renunciaron a los puestos que tenían en el Comité Ejecutivo Nacional. Hablamos de José María Figueres, de don Oscar Arias, de don Johnny Araya, siguen teniendo un peso sustantivo, y eso se reflejó durante las asambleas, y pueden no aparecer esos nombres en ninguna papeleta, pero eso no quiere decir que no pesen. Entonces, digo, usted me dice, no van a haber nombres tradicionales. El tema es que sí hay liderazgos tradicionales. Bueno, yo creo que ese es el reto que tenemos nosotros como liberacionistas, hacer esa transformación, buscar esos nuevos liderazgos e ir armando el partido como corresponde. Realmente ha sido difícil los cambios, pero tenemos gente buena, gente capaz, gente que tiene no solamente el coraje para poderse enfrentar y poder trabajar en un partido que es histórico de sí mismo. Eso es diferente a otros que no tienen una estructura tradicional. Sí creo que hay un antes y un después. Realmente esas asambleas nacionales era si seguíamos con lo mismo o volvíamos a un proceso muchísimo más concentrado de poder. Pero entonces, ¿por qué les costó tanto decidir? Porque había una corriente que decía, sí. Es más, bueno, había una corriente que decía convención abierta. Sí. Había otra corriente que decía convención con lista cerrada, es decir, con militancia del partido, gente inscrita. Y había otra corriente que decía asamblea. De hecho, el presidente del partido, el señor Sancho, sentado ahí mismo donde está usted, nos dijo a nosotros aquí que él estaba por la convención cerrada, la lista de registro o padrón interno, como quiera llamarse. Al final termina respaldando la tesis de la convención abierta. Pero esa discusión estuvo a punto de romper a Liberación Nacional. Es más, llegaron al tope de los plazos sí. para poder decidir. Y si no decidían, el gran tema era que simplemente Liberación no iba a poder presentar candidaturas. Es decir, cuando hablamos de una organización sólida, cuando hablamos de una organización preparada, de una organización experimentada, uno pensaría que eso no debería pasar en Liberación Nacional. Bueno, yo creo que pasa porque hay liderazgos distintos, porque hay posiciones diferentes y porque es un partido democrático, donde podemos tomar las decisiones y definir y llegar a esos puntos de encuentro y tomar las decisiones. No, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. El problema es que bloquearon las decisiones en algún momento y por eso llegaron hasta el plazo límite. Bueno, sí. Realmente nosotros debimos haber tomado la decisión desde agosto para que el partido y no lo lograron. tomara, sí, en el directorio político del cual soy parte, cuando inicialmente íbamos a tener la asamblea en agosto y se planteó hacerla en octubre, varias compañeras y yo les dijimos que no nos iban a dar los plazos, que estábamos empujando mucho, que era una campaña fuerte, que es una campaña larga a diferencia de otros partidos, porque la convención es un proceso muchísimo más amplio y entonces teníamos que hacerlo lo antes posible. De ahí empezamos en la discusión de cuál era el modelo claramente y había posiciones realmente encontradas. Yo creo en la participación de la gente, nací de la democracia partidaria. Yo fui la primera presidenta de la Juventud Liberacionista cuando en aquel entonces suponía que eran diputaciones y entonces los procesos eran muy complicados, pero si no había esa participación abierta no pueden nacer nuevos liderazgos y no pueden haber transformaciones y esos liderazgos van a sobrevivir a los procesos que nosotros hemos planteado. Entonces, la defensa y la discusión no era, además de un tema de que teníamos criterios distintos, también era el respeto de lo que nació Liberación Nacional, que es la participación política democrática y la amplitud de criterios. Y esto hace que nosotras como mujeres y todas las personas que quieran participar tengan su espacio político dentro del partido. Y no
como en algunos momentos se ha dado, simplemente porque va usted o va la otra persona. Creo que uno se abre ese espacio político. Yo creo que al final de este proceso de convención interna, no van a quedar en la papeleta todos los que están programados para inscribir en estos días su precandidatura. Dudo particularmente de dos. Porque me parece que son demasiados precandidatos. ¿Cuál es el criterio suyo? Yo creo que lo que habla es que Liberación es un partido abierto, un partido que está vivo. Hace 4 años fueron 5 candidatos. Hace darnos a entender que hay nuevos liderazgos y gente que quiere dar un paso adelante. A mí no me preocupa la cantidad de candidatos, sino pues de que se cumplan los requerimientos estatutarios para ser candidato o candidata al partido. Es lo único que me preocupa. Y en la diferencia crecen las coincidencias y creo que eso nos puede fortalecer. En la diferencia también se rompen los enlaces. Por supuesto, si no hay la madurez suficiente para poder generar puntos de coincidencia. No siempre tenemos que estar de acuerdo en todo, pero sí tenemos que construir alrededor en lo que podemos estar de acuerdo. ¿Por qué cree usted, y voy a volver un poco al primer tema que tocábamos, por qué cree usted que el foco central de los ataques del presidente han estado dirigidos a Liberación Nacional y a las figuras de Liberación Nacional? Claramente, también lo dicen las encuestas, Liberación Nacional, indistintamente de lo que podamos haber pasado en los últimos años y no haber ganado las últimas 3 elecciones, seguimos apareciendo como un partido fortalecido. Realmente seguimos teniendo una estructura y hay una enorme diferencia con los demás partidos políticos. Su fortaleza no es un candidato o una candidata, su fortaleza es el partido como un todo. Entonces, si seguimos viendo las encuestas, Liberación sigue estando en los primeros lugares, indistintamente. Entonces, usted siempre ataca a quien pueda fortalecerse, a quien pueda vencerlo, a quien lo pueda vencer en las ideas, en el campo y en las elecciones. Y ese es el ataque claro que el presidente hace al Partido de Liberación Nacional. Pero vamos a ver. En la última elección, por ejemplo, Liberación gana en primera ronda. ¿Sí? No accede a la presidencia, porque dichosamente en este país hay un mínimo requerido. No accede a la presidencia, pero luego queda muy lejos en la segunda vuelta. Y no creo que el análisis deba ser tan simple como es que eran todos contra Liberación. No creo eso. O sea, creo que también se dan dos candidatos muy diferentes y bueno, la gente finalmente venía a buscar opciones diferentes para gobernar. Creo que Liberación tampoco estuvo tan distante de ganar la elección y creo que fue claramente una elección que se definió por muy pocas cosas. Entonces, la segunda ronda, un poco la imagen que tenía el expresidente Figueres, eso realmente afectó la campaña. Yo estuve de lleno en la campaña trabajando día a día, desde el día 1 que fui candidata a diputada. Logramos levantar el perfil del partido, no solamente del candidato, sino del partido como un todo, si no, no hubiéramos logrado tener los diputados que llegamos a tener, 19. Es decir, hubo en esa diferencia y apareció un candidato que creo que mucha gente no lo vio hasta el puro final, que fue el actual presidente. Pero vamos a ver, el tema es que Liberación, el partido con historia, el partido con estructura, lo que decíamos antes, el partido supuestamente sólido,
más allá de que sí, y eso lo hablamos en una entrevista que tuve con él para otro medio de comunicación, con una figura conocida de trayectoria, y pierde las elecciones contra un ilustre desconocido en aquel momento. Bueno, realmente también nos sucedió con el PAC, con Luis Guillermo y con Carlos Alvarado. Carlos Alvarado en enero valía un 5% en las encuestas, tal vez menos. Ni siquiera estaba invitado a las diferentes debates presidenciales que se dieron en los diferentes medios. Pero ¿no es esa una debilidad de Liberación en este momento? Porque uno pensaría que en teoría... Es una debilidad de todos los partidos políticos, ¿verdad? Hay un enorme bloque que hoy dice no tener partidos políticos y que se están definiendo por el candidato que presente en las ofertas políticas de los partidos políticos. Entonces, es a ese bloque al que nosotros, más allá de la gente que tenga cada uno de los partidos, es a la que hay que hablarle. En relación con esto último que usted dice, en algún momento don Rolando Laclé, cuando uno le preguntaba por qué nunca fue candidato del Partido Unidad Social Cristiana, don Rolando, con esa física que le caracteriza, decía, es que yo no soy candidateable. Se refería a que más allá del conocimiento, más allá de la capacidad, se requieren algunas otras cosas, por ejemplo, la imagen para ser candidato. ¿Carolina Delgado es candidateable? Sí, yo soy candidateable. ¿Por qué? Porque he sido una persona íntegra, he sido recta, soy directa, soy trabajadora, presento opciones y no le tengo miedo a lo que venga. Creo que finalmente veo de frente y puedo decir hacia dónde quiero ir y me puedo comprometer. Normalmente cuando yo pregunto esto en esta etapa de una campaña electoral, la respuesta siempre es la misma. No quisiera oírla hoy. La respuesta es muy temprano para eso, estamos trabajando en eso. Sí, para que yo trabaje en una cosa tengo que tener una idea de partida. Entonces por eso no quisiera oír esa respuesta hoy. ¿Cuáles son, desde su experiencia y desde su punto de vista, los 3 principales asuntos en los que debe acometerse el gobierno de la República? ¿Cuáles son las 3 prioridades? Yo sé que me pueden decir también que la lista es muy larga, pero yo quiero que usted me diga las 3 principales. Seguridad, educación y salud. Son los ejes esenciales. Okay, hoy. Esos son los ejes, pero yo quiero saber, dentro de eso hay prioridades. ¿Cuáles son las 3? Sea que sean del mismo ámbito, sea que sea una de cada una, desde su punto de vista, ¿cuáles son las 3? Aterríceme eso. Bueno, yo diría que hemos perdido, hemos dejado de darle los recursos suficientes a las 3 para que pueda evolucionar como debe ser. Desfinanciamos seguridad, hemos desfinanciado educación y hemos desfinanciado la salud en Costa Rica. Ese es el primero. Buscar los recursos necesarios para que esos 3 áreas puedan estar trabajando. ¿Cómo los vamos a conseguir? Porque vamos a ver, si en mi casa la plata no alcanza, y yo tengo que comer y tengo que vestir, hay una serie de cosas que tengo que hacer. El tema es que la plata no me alcanza. Claro. Tengo que discutir entre si recorto, entre si consigo otro trabajo, entre si hago 2 trabajos. Es decir, ¿cuál es la receta? Bueno, ya hoy lo hemos hecho en la Asamblea Legislativa. Hemos tomado recursos de la valoración del pago de intereses de la deuda que se ha enviado al presupuesto y lo hemos dado a educación y lo hemos dado a seguridad y le hemos dado recursos también. Eso para mí es un horror. Sí. Dicho con todo respeto, porque vamos a ver, esto es el cuento aquel de la cobija que no alcanza. Entonces, o me cobijo la cabeza o me cobijo los pies, pero no alcanza, y menos en el caso. No, pero en todos los años, porque ya se ha hecho desde que nosotros entramos a la Asamblea Legislativa, en ninguno de esos años ha faltado recursos para pagar los intereses de la deuda. En ninguno. Realmente, con un análisis serio de
cuál no ha sido la ejecución a la hora a la hora de hacer los pagos año con año y la sobrevaloración, digamos, que se están teniendo en el pago de intereses, es que de manera responsable se han trasladado los fondos a esas áreas que hoy son esenciales para el país. Pero igual aquí hay otro tema. Vamos a ver. Si yo le acepto a usted esa argumentación, yo le digo, puede que sí hay una sobrevaloración. Yo no sé por qué ese detalle lo maneja el Ministerio de Hacienda. Sí. Pero igual hay un enorme déficit en el presupuesto. Entonces, digo, no es que lo que se le está poniendo de más en la tesis de ustedes a los intereses sobra. Porque por el otro lado hay un hueco enorme. No, porque es que aquí es donde viene la confusión. No es que nosotros estemos haciendo crecer el presupuesto, que el mismo gobierno... Estamos de acuerdo. Yo lo que digo es que el presupuesto es esto. ¿Sí? Esto, sin embargo, es un hueco. Sí. Entonces yo vengo y agarro de aquí en partes donde creo que están sobrando para replantear para otros lados. Pero al final igual tengo este hueco. A lo que voy es que si esto no se gasta en intereses, lo que ustedes movieron, igual sirve para tapar el hueco, para reducir el endeudamiento. Sí, lo que porque pasa es si yo que... debo, tampoco tengo que gastar tan a la ligera, ¿no? ¿O no? No, lo que pasa es que tanto seguridad, educación como salud no es gasto, es inversión. Sí, estamos de acuerdo, pero estamos invirtiendo lo que no tenemos. Estamos invirtiendo lo que deberíamos invertir. Pero si no lo tenemos... Por supuesto, por eso es que estamos con la regla fiscal, estamos claros de que tenemos que limitar el gasto como lo hemos venido haciendo en los últimos años, pero en ese límite de gasto que tenemos que escoger eso que podemos gastar, a dónde lo vamos a invertir. Y no podemos dejar de invertir en lo que es la esencia del desarrollo de un país. Y dígame una cosa, ¿qué pasa si les falla a ustedes el cálculo y no al Ministerio de Hacienda? Bueno, que es la gran interrogante que hay ahorita. Realmente hoy Hacienda, a pesar de que nosotros autoricemos el traslado de fondos o autoricemos ese presupuesto a instituciones, finalmente el ministro de Hacienda traslada los fondos que él considera, porque esto es una autorización de gasto. Nosotros le estamos diciendo hoy al Ejecutivo, tiene que gastar más en seguridad, tiene que invertir en seguridad, tiene que invertir en educación y tiene que invertir en salud. Ellos son los que van a definir si lo trasladan o no. Y lo digo así con toda claridad. Nosotros hicimos una reforma a la regla fiscal y dentro de los planteamientos que presentamos fue que Aviación Civil, por ejemplo, que es un tema diferente, pudiera utilizar el superávit que tenía para invertir en aeropuertos y en los aeródromos. De eso, que eran más de 35.000 millones de colones, no se le ha trasladado un solo 5. Eso queda finalmente a la discreción que tiene el ministro. Pero entonces aquí usted cae en una contradicción. Ya le voy a decir cuál es. Yo aquí he discutido con el ministro de Hacienda y discutí el otro día con doña Pilar Cisneros, que más allá de que el presupuesto efectivamente sea una autorización máxima de gasto, el constituyente le dio a la Asamblea Legislativa la potestad de decidir en qué se gasta. Yo creo que no es el ministro de Hacienda el que debe decidirlo, porque si no el constituyente no hubiese ordenado que el presupuesto pase por la Asamblea Legislativa. Sí. Vea usted que en el caso de las instituciones autónomas y en el caso de las municipalidades, el constituyente dijo que vayan a la Contraloría, no dijo que vayan a la Asamblea Legislativa. Entonces, me parece que se dijo por algo, ¿ok? ¿Sí? Entonces, eso hay que respetarlo. Debería respetarse. Bueno, lo que pasa es que efectivamente, al final es una autorización máxima de gastos. Entonces uno dice, yo creo que tampoco es el ministro de Hacienda el que lo debería decidir, porque para eso hay un Ministerio de Planificación y Política Económica. Pero a lo que voy es a lo siguiente. La fracción de Liberación Nacional recientemente le dijo al país, no vamos a votar ningún proyecto del gobierno si no se giran recursos para el organismo de investigación judicial, para el Ministerio Público, es decir, para el Poder Judicial. Entonces, eso contradice lo que usted acaba de admitir de que es una autorización máxima de gastos y que al final el ministro de Hacienda es el que decide dónde gira y cuánto gira. Es que hay una contradicción, porque usted me está reconociendo que el ministro tiene la potestad de hacerlo, pero también su fracción está diciendo, no, si no gira lo que yo digo,
No, yo creo que lo que le estamos diciendo a los costarricenses es que nosotros como fracción tomamos la decisión de que hubieran recursos para reforzar la seguridad del país. Ahí están los recursos, están más de 15.000 millones de colones que pueden trasladarse para abrir plazas al OIJ, que es el que ha venido Perdón, los recursos están en el papel. Están en el papel, pero pueden tomar la decisión para hacerlo, para reforzar la seguridad del país, que es de los problemas esenciales que tenemos hoy. Si ellos quisieran tomar la decisión, porque eso es una decisión de gobierno, de fortalecer hoy el OIJ y fortalecer los otros encargados de la seguridad del país, podríamos estar tratando de rescatar al país de la delincuencia y de la crimen organizado. Pero es que sigo viendo la contradicción, porque usted me está diciendo, si ellos quisieran, pueden decidirlo. No, nosotros ya decidimos. Ellos tienen la potestad para decidirlo, pero si ellos deciden contrario a lo que yo quiero, entonces no los respaldo en nada. Bueno, no es que nosotros los hemos respaldado en la mayoría de las decisiones. Sí, pero hasta ahora dijeron públicamente, no los vamos a respaldar. Pero sí los hemos respaldado. Y ha sido interesante porque el otro día que estuvimos viendo lo de la Ruta 32 en la Comisión de Infraestructura nos decían, bueno, no tenemos plata para terminarlo. Y les decía, nosotros hemos aprobado el PROERI, hemos aprobado el cambio de avales, todo para inversión pública. Hemos sido muy propositivos de acuerdo a las necesidades del país y en ese escenario creemos que este cambio en el presupuesto permite fortalecer e invertir en una debilidad que hoy tiene el país y que esperamos que también el gobierno tomara la decisión de fortalecer y rescatar la seguridad del país. En eso es lo que nos preocupa. Nos preocupa que la gente se está muriendo, no nos preocupa si son 5.000 millones o 10.000 millones. Ok, partamos de la base de que la discusión de la plata es una, pero yo la plata la puedo malgastar o la puedo usar bien. ¿Sí? Es decir, tener más recursos para el Poder Judicial no garantiza que efectivamente la delincuencia baje. De hecho, la parte, por ejemplo, de la vigilancia le corresponde a la policía administrativa, a la fuerza pública y a los cuerpos de seguridad del Ministerio de Seguridad Pública. Entonces no es solo el tema del Poder Judicial, porque básicamente el Poder Judicial actúa después de. Hay otros cuerpos policiales que actúan antes. El OIJ, casi todos los cuerpos policiales han estado desfinanciados, pero en el caso del OIJ se han dado varios elementos para que se desconfigure y eso ha tenido mucho que ver que mucho del personal que estaba en el OIJ también ha salido del OIJ y no se ha podido volver a recontratar la gente para poder tener las condiciones para trabajar como deben de trabajar. Bueno, ahora también hay que ver que las acciones que hace el OIJ en zonas particulares baja la delincuencia cuando ellos han tenido como el Plan Caribe y todo eso. Sí, pero todo eso es posterior a. Hay una parte preventiva que no estamos viendo en este cuadro y para eso también se requieren recursos. Entonces, creo que es un tema integral que no pasa solo por el Poder Judicial. Pero luego, más allá de eso, yo siempre he tenido una curiosidad que no la vamos a resolver aquí en esta entrevista, porque tampoco es el ámbito suyo, pero yo creo que hay una cosa en la que tenemos que pensar como país. Se ha vuelto una moda, yo llamo las películas mañaneras, los operativos que hacen los cuerpos policiales del Poder Judicial y del Ministerio Público. A mí me gustaría realmente tener un dato de cuántas personas son detenidas en esos operativos y de esas personas que son detenidas, cuántos son finalmente acusados de algún delito y de esos que son acusados, cuántos son finalmente condenados. Y luego, los colegas de sucesos en los distintos medios se afanan cuando dicen, los condenaron a 350 años. No, es decir, el otro dato que yo quisiera conocer es cuánto tiempo realmente pasa cada uno de esos sujetos en la cárcel, de manera efectiva. Y esta duda la tengo desde
no sé, 1988 más o menos me parece, cuando yo trabajaba en Canal 6 y cubría sucesos, en algún momento en un boletín de seguridad pública veía que hablaban de un sujeto que le habían pasado 256 veces. Es decir, si un sujeto lo pasan 256 veces y no tenía 50 años, el sistema, uno lo que interpreta es que termina siendo una farsa. Y a eso no le hemos entrado como país. Bueno, yo le voy a dar un dato que hemos venido trabajando desde la Comisión de la Mujer, que presido. Nos reunimos en su momento con magistradas, con la Secretaría de Género de la Corte, y nos dimos cuenta que en promedio, en casos de abusos, de violaciones, se duran 8 años desde la denuncia hasta que termina el proceso. Pero lo peor no es eso. Digamos, eso no es justicia pronta y cumplida. No, y no quiero sonar como el señor Chávez. No existe. No existe justicia pronta y cumplida, y lo he dicho repetidamente en la Asamblea Legislativa, en la Comisión, y donde he hablado de este tema. Pero el problema no es ese. El problema ha sido que del 100% de las denuncias que se han presentado, solamente 10% llegan a juicio, en promedio. Realmente es desesperante ver lo que está sucediendo. Por eso hemos hecho propuestas legislativas y nos hemos enfrentado hasta la Corte para aprobar algunas reformas legales, como la reforma al artículo 193 del Código Procesal Penal. Vamos a ver, yo hoy pongo la denuncia y tengo que esperarme 2 o 3 años para que me llamen, para aportar las pruebas, para llevar los testigos. Bueno, ya con esta reforma, usted va y presenta las pruebas y hace una especie de mini juicio donde yo presento las pruebas, llevo los testigos, y entonces eso va a permitir que no se desestimen los casos, por un lado. ¿Por qué? Porque ese 90% que no llega a juicio, la mayoría son porque se desestiman, porque finalmente cuando usted la llaman 2 o 3 años después de sufrir una violación, lo último que quiere es volverlo a recordar. Y entonces eso se ha venido dando. Esto ya lo aprobamos el año pasado. También estamos presentando una reforma constitucional que permita que los familiares no se abstengan de declarar en casos de abusos de menores. La mayoría de lo que tenga... ¿Que permita o que prohíba? Porque hoy usted no está obligado a declarar. Por eso le pregunto. Que prohíba que se abstengan o que permita que se abstengan. Porque hoy en día está permitido. Lo que no es obligatorio. Queremos cambiar para que puedan declarar. No, pero sí pueden declarar. Hoy en día pueden declarar. Sí, lo que pasa es que se permite, por eso le digo, entonces esa es la puntualización que yo quiero, es decir, van a quedar obligados a declarar. Por supuesto. Ahora sí quedamos claros. Perdón, eso es porque la mayoría de los abusos se dan en menores de edad. Más del 65% de esas denuncias que andan por los 25,000 casos anuales, ¿verdad? Y siempre uno sabe que hay una cifra negra, la mayoría son menores de edad. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede en el ámbito familiar, que el abuelo, que el primo, que el papá, que el vecino, o sea, realmente sucede dentro de casa. Entonces, queremos tener la posibilidad de que eso tenga las denuncias suficientes, tenga los testigos suficientes. Creo, igual que usted, si eso está sucediendo en algo, ¿verdad?, que es tan frágil y es tan complicado, bueno, también está sucediendo en casos que son muchísimo más complejos. Pero sí nos hemos dado la tarea desde los diferentes ámbitos de buscar reformas legislativas para ir quitando esos puntos, diríamos, grises. Es así, que no permite que la justicia avance con la celeridad que corresponde. Ok, me dijo educación. Sí. Vamos a ir, yo espero contar con la venia suya para tenerla aquí de nuevo a lo largo de la precampaña y a lo largo de la campaña, porque aquí hay que ir desmenuzando cosas. Aquí estamos haciendo un barniz nada más. Por eso le dije tres asuntos que usted convirtió en 3 áreas. Ya vimos en temas de seguridad que no es solo el tema del Poder Judicial, es una situación mucho más amplia. Me dijo educación. Yo tengo varias inquietudes en el tema de educación, pero quiero que usted me precise, dentro de ese ámbito, cuál sería la prioridad, porque podemos verlo desde
muchísimas ópticas. Y cuando usted me dice educación, yo le digo, el universo es enorme. Es decir, podríamos hablar aquí de educación durante un año. ¿Cuál sería la prioridad en materia educativa? Yo creo que le hemos dado muchas vueltas a poder tener una educación netamente bilingüe y tal vez uno pensaría, ¿verdad? Pero tener una educación bilingüe nos obliga a que los mismos profesores tengan que actualizarse en sus normas. Tenemos que simplemente quitar esa, incorporar la tecnología a la educación, porque yo tengo un caso de la Escuela Manuel Antonio Inquepos. Ellos hace 20 años empezaron con una educación bilingüe y la mayoría de los muchachos salían de ahí hablando y les servía para todo lo que era el tema turismo. Ahora, tenemos como 8 meses de estar tratando que el MEP le regrese las clases para que ellos puedan hablar inglés. Pero lo que nos dicen es que los profesores no están capacitados para dar las clases en inglés, ciencias, matemáticas, estudios sociales. Entonces, hay que incorporar la tecnología. La educación... ¿Pero se ocupa que den las clases en inglés o que den clases de inglés? No, es que ese modelo que solo se dio en 2 escuelas, que es en Manuel Antonio, en Fortuna, no solamente daban las clases en inglés, sino que daban otras materias en inglés. Pero resulta que aquí en general no sabemos hablar español, es pavoroso. Entonces, ¿nos dedicamos al inglés o nos dedicamos al español o somos bilingües? Deberíamos ser bilingües. Yo creo que pero deberíamos entonces no hay que abandonar el español. No, porque siempre el español sigue siendo un español y ellos empiezan a dar otras materias. Y vamos a ver, si solo lográramos darle en la primera infancia, ya los muchachos tienen la base suficiente para poder aprender el idioma y terminar de perfeccionarse en el tiempo. Lo que pasa es que, vamos a ver, si yo me hubiera hecho a mí mismo la pregunta que yo le hice a usted, yo hubiera respondido otra cosa. En estos días que hemos estado preparando aquí en Despertar.cr ya algunas notas relacionadas con el curso educativo que se viene a partir del 5, creo que es del próximo mes. Sí. Hablaba con mi colega Crisia Morris respecto de unos datos que nos dio el Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Educación no nos los quiso dar, sí. Pero siempre hay vías para llegarle. Sí. No recuerdo el dato de cuántos centros educativos tienen órdenes sanitarias, sí. Porque hay un dato que son... Casi 900. Vamos a ver, es que pasa esto. Hay un dato de cuántos centros educativos tienen órdenes sanitarias, son 900 y algo. No lo recuerdo con precisión. Pero hay un dato de cuántas órdenes sanitarias hay. Son 1000 y pico, porque hay centros educativos que tienen más de una. Sin embargo, cuando yo le pregunto a Crisia cuántos centros educativos tienen orden de cierre por motivos sanitarios, y Crisia me da el dato y yo le digo, Crisia, le estoy preguntando cuántos centros educativos tienen órdenes de cierre. Sí. Y me repite la cifra, creo que eran 135 o 134. Es decir, es impresionante. Si yo me hubiera hecho la pregunta que le hice a usted, yo hubiera empezado por ahí, porque antes que nada, yo tener un lugar seguro para ir a aprender. Por supuesto. Claro que lo que me van a enseñar es fundamental, pero si lo hago a riesgo de que el techo se me venga encima, no gano nada. Bueno, entonces, hemos hecho, digamos, recientemente aprobamos un crédito, el del PROERI, para donde también está una enorme inversión en escuelas y colegios que tenían órdenes sanitarias y que también habían sido afectadas por algún fenómeno particular. Sí, pero vamos a ver, ahora, el Ministerio siempre ha tenido recursos para eso. Es decir, no, más allá de lo que se ha aprobado recientemente, siempre ha tenido recursos, pero no los ha ejecutado al 100%. Vamos a ver, en el último gobierno de PAC tuvieron todos los recursos suficientes para invertir en infraestructura y dejaron los recursos ahí y hubieran aprovechado la pandemia para darle a esa infraestructura lo que se requería y darle seguridad a los muchachos. Yo estoy clara, eso debería ser un elemento esencial, pero no solamente eso.
si vamos a hablar de recursos, ¿verdad? Yo tal vez no quise entrar por los recursos en el tema de educación. Hoy las escuelas y los colegios, por eso le decía que yo inicié, lo primero que tenemos que darle los recursos suficientes para poder trabajar. Y eso incluye infraestructura, pero incluye que puedan pagar la luz y el agua. Si ni siquiera estamos hablando del internet. No, yo lo tengo clarísimo, porque es que no hay que hablar es que no hay que hablar del internet, porque lo del internet, y lo hemos venido desarrollando, sí, da risa, por no decir otra cosa, porque considerar que un centro educativo, más allá de los que están en cero, tiene conectividad con 15 megas, me parece que es una vergüenza en 2025, no sé, en 1999 tal vez, pero en el 2025 es absurdo creer que un centro educativo con 15 megas está conectado. Pero no, es que quiero decirle algo, ¿sí? Y no se me vaya de espaldas. Mi hija estudia en el Colegio Superior de Señoritas. Este año va para quinto. El año pasado, un día, echa un rollo de papel higiénico en el bulto. Y la pregunta lógica era, ¿por qué? ¿Para qué llevas un rollo de papel higiénico al colegio? No, es que no hay papel higiénico en los baños del colegio. ¿Cómo que no hay papel higiénico en los baños del colegio? No, es que no hay papel higiénico en los baños del colegio. Bueno, se lo llevó. Todavía dudábamos de que fuera cierto. Porque podría estar vacilando. Sí. En una reunión de padres, admitieron que no hay papel higiénico en los baños del colegio. Y no estoy hablando del colegio, por decir de Boca Tapada, un nombre que se me ocurre en este momento. Estoy hablando del flamante Colegio Superior de Señoritas de este país. Y no estoy contando un chiste. Estoy diciendo algo que pasó, que es real. Entonces, sí, lo tengo clarísimo. Hay muchas otras cosas que atender, pero vuelvo a lo mismo. Si voy con papel higiénico o sin papel higiénico y el techo se me viene encima, está jodido el verso. No, por eso le digo, esto es un tema de inversión. Al final de cuentas, es una vocación de que si yo voy a invertir en la educación o no. Eso incluye no solamente infraestructura, requiere los elementos esenciales. Hoy las escuelas y colegios no tienen en muchos casos ni para pagar la luz a final de mes, ni para pagar el agua. Esa poca inversión que se ha hecho, vean, yo estaba en colegios y me dice, mire, aquí hay que sacarle copias para los muchachos, yo no sé, yo ahí tengo la cuenta en la fotocopiadora, no la puedo pagar, tenemos que hacer rifas entre los profesores y entre los maestros para poder terminar el mes. Y no lo dice uno ni dos, lo dicen prácticamente todas las escuelas y colegios. Por eso, el punto inicial con el que yo inicié cuando hablé de los tres ejes era cómo le damos los recursos suficientes para que puedan funcionar adecuadamente. Eso pasa por infraestructura, pasa por los requerimientos básicos, bueno, y posterior pasa por los desafíos que tenemos dentro de la educación. Pero nada hacemos con poner la infraestructura y darle los recursos si de la manera paralela nos estamos planteando qué es lo que ocupamos de la educación en el país. Ocupamos gente preparada, gente que se pueda enfrentar a la sociedad, tener posibilidades de ir a buscar empleo, de tener una actividad económica de la mejor manera, y eso no solamente en el idioma inglés. Desde el gobierno de Laura Chinchilla no se han reforzado todo lo que son los colegios técnicos profesionales, no se han adecuado su currícula a su entorno, ¿verdad? No, con todo respeto, los colegios profesionales pasaron a ser un chiste hace rato. Y independientemente de lo que usted me diga, de lo que se pudo haber hecho o no durante la administración de doña Laura, pasaron a ser un chiste desde hace rato. Desde que se introdujo aquella reforma que permitió que los estudiantes pudieran escoger si en quinto año salían simplemente como bachilleres o iban al sexto año y salían como técnicos medios. Y le voy a decir por qué. Yo soy de colegio técnico.
Yo estudié en el colegio, oiga usted el nombre rimbombante, Colegio Técnico Profesional Agropecuario de Siquirres. Válgame Dios, un nombre demasiado largo para un colegio. Pero ¿a qué voy? Resulta que en ese flamante colegio, como usted tiene que ir un día completo a prácticas de campo, es decir, a volar machete en la finca, para que me entiendan clarito, entonces solo quedan 4 días para ir a lecciones. Pero en esos 4 días usted tiene materias de zootecnia, de fitotecnia, de construcción rural, de turismo, contabilidad. Una serie bueno, yo digo las del área de agricultura porque, digamos, fueron las que yo llevé. Las otras, sí, hay otras áreas, pero yo no estuve en esas, entonces no las tengo puntualizadas. Pero a lo que voy es que en eso uno se lleva 2 de esos otros 4 días. Entonces, al final, y esto es muy importante, cuando en un colegio académico los 5 días se dedican a detallar estudios sociales, a detallar ciencias e incluso a subdividir, entonces le dan biología, le dan química y demás, etcétera, etcétera. La cantidad de horas dedicadas a esas materias en un colegio técnico difiere sustancialmente de la cantidad de horas dedicadas en un colegio académico. Entonces al final le dicen al estudiante, ¿usted se quiere ir? ¿Usted quiere salir de 5º año? Ah, ok, aquí está su certificado, usted es bachiller. Pero ¿qué calidad de bachiller estamos sacando cuando resulta que llevó la mitad, si acaso, de la materia que llevaron los otros bachilleres que están saliendo de colegios académicos? Por eso le digo que es un chiste. Entonces, claro, hay que entender estas cosas desde adentro para ver de qué estamos hablando. Yo no estoy diciendo, digamos, que hoy esté en el punto óptimo, estoy diciendo que es un lugar de oportunidades. Y, por ejemplo, aquí, hablemos de Curriabat, los 2 ETPs que hay en Cantón están full de matrícula. No cabe más, y es más, hay gente en listas de esperas para poder entrar a los colegios técnicos. Pero entonces entremos a los colegios académicos. Hoy los colegios académicos no tienen toda la cantidad de estudiantes que podrían llegar a tener. ¿Por qué? Porque hoy... Y tampoco dan todas las materias que deberían dar. Bueno, aquí estamos hablando de la calidad de la educación. Volvemos a que necesitamos infraestructura, pero necesitamos cumplir los desafíos. Asegurarnos que la currícula se actualicen como deben actualizarse, no solamente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista técnico, y que garantice además su inserción, si es su intención, en su entorno más cercano. El otro día me contaban en Orotina, por ejemplo, que ahí hay varias empresas, pero tienen que ir a traer gente desde Atenas o Grecia todos los días para poder trabajar en las empresas. ¿Por qué? Aún teniendo un colegio técnico, no han logrado que esa especialidad la den en el colegio técnico. Bueno, realmente ahí sí le estamos diciendo a la gente, usted viene aquí, pero ahí a los kilómetros de su casa que puede ir a trabajar, no va a poder trabajar. ¿Por qué? Porque no le estamos dando las condiciones. Tenemos que adaptarlo, están los recursos, están las instalaciones, y tenemos que hacer ese diálogo entre lo que requiere el sector privado, el sector productivo, con lo que pueda ofrecer el sector público. Y nos está faltando ese diálogo entre nosotros para poder maximizar los recursos que tenemos ahí. Hay algunos colegios técnicos que trabajan muy bien, que se adaptaron, los turísticos. Me dicen que el de Jacó y Garavito realmente tiene un núcleo de turismo muy fuerte y está ayudando con las empresas, con el sector privado, abiertamente a generar. Descuidando las otras áreas, es decir, preparando gente para que vaya al mercado laboral, pero no gente que sepa realmente. El día que no puedan trabajar en turismo, se murieron de hambre porque no saben otra cosa. No tienen una base sólida. Se nos acabó el tarro de barniz con el que pretendíamos hacer esta barnizada, es decir, se nos acabó el tiempo. Vamos a dejar el otro eje que usted planteaba, que era el de salud. Hablando de la contienda interna de Liberación Nacional, sí. ¿Qué la distingue a usted de los otros precandidatos? Ninguno se ha inscrito todavía, ni siquiera usted, pero todos están en lista para la próxima semana. Sí. ¿Qué la distingue a usted de los otros precandidatos de Liberación Nacional y por lo cual los electores dentro de Liberación Nacional deberían darle el voto a usted?
Bueno, conozco el país, lo he recorrido, no solamente en la zona que uno pensaría, hay gente que solamente recorre su provincia, yo lo he recorrido por más de 30 años, lo conozco, he planteado soluciones y además soy una persona decidida y clara hacia dónde quiero estar y no me da miedo tomar decisiones y esa es la mayor fortaleza que tenemos, que tengo yo para poder aspirar en este proceso que viene y que además estoy segura que voy a trabajar 100% como lo he hecho hasta el día de hoy. ¿Alcanza con eso? Creo que eso acompañado de propuestas claras, creo que sí alcanza. Doña Carolina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Despertar.cr. Encantada, yo espero que a lo largo de esta campaña podamos compartir de nuevo con ustedes en este programa. Téngalo por seguro que yo lo voy a tener en lista permanentemente. Estos son ejercicios que yo he hecho desde la campaña para las elecciones del 86 en los diferentes medios en los que he estado. Y va a ser así. Espero que siempre la disposición esté de parte suya. Yo sé que hay muchas cosas que hacer en una campaña, pero siempre estos ejercicios son fundamentales porque hay que hablarle a la gente y además uno tiene preguntas. Muchísimas gracias por eso. A ustedes les recuerdo que pueden descargar nuestra app para que estén atentos a los contenidos de Despertar.cr y también los insto para que, más allá de que nuestro contenido en nuestro canal de YouTube es libre, se suscriban al canal y nos sigan también en las redes sociales que tenemos a disposición para ustedes. Gracias y hasta la próxima.